Aquí, aquí, ando, Bueno, atento. muchas gracias Wendy por asistir a esta tutoría de técnicas de guiar. Bien, conociendo que no has podido asistir a las otras clases, vamos a hacer un recorrido por varios de los temas que hemos tratado hasta el día martes, que fue nuestra última clase con los demás compañeros. Bien, entonces con esto voy a proceder a compartirte mi pantalla, Wendy, para que puedas seguir las diapositivas que voy a presentar. Bien. Wendy, dime si tú sí estuviste en la primera clase donde hicimos una lluvia de ideas, tratamos algunos Sí, conceptos, etcétera. ¿Verdad? ¿Sí estuve, estuviste? sí. Bien, Ujú. entonces partiríamos desde aquí. Me gustaría saber, Wendy, si sabes qué es un guía de turismo. Guía de turismo, pienso yo que es como la persona que se encuentra preparada técnica y humanamente o capacitada, se diría así, para dirigir, eh, e informar, recrear, ¿qué más? O animar, porque también de eso se trata. Muy eh, bien, Wendy. a, a un grupo de turistas o a una persona que viene, a un turista. Muy bien, muy Eh, bien, Wendy. Tú has es- dicho una definición bastante clara. Entonces, antes de llegar a esta parte de definición de guía de turismo, vamos a hacer un recorrido por algunas de las cosas que tratamos en la clase, que es los antecedentes, la historia, hasta llegar a la definición de guías de turismo. Bien, ok. entonces vamos a ello. Los antecedentes. Algunos autores mencionan que el turismo se originó en la antigua Roma, porque el desarrollo que alcanzó Roma fue tal que había mucha gente que decidía visitar Roma con el único ánimo de conocer la ciudad, por ir a los juegos que tenía Roma. Recuerda que Roma tuvo el famoso Coliseo Romano, tuvo los anfiteatros y todas estas cuestiones que eran escenarios que congregaban a gente no necesariamente con motivos de trabajo, sino con motivos realmente de salir fuera de sus rutinas, de ver algo novedoso, de distraerse, etcétera, ¿no? Entonces ya ve que Ujú. tú tenías las carreras, las peleas de los gladiadores, etcétera, ¿no? Entonces, ¿has escuchado tú el famoso refrán este que dice, todos los caminos llevan a Roma? Sí, sí, lo he escuchado. Bien, pues esto tiene una connotación en turismo. Se dice que en muchos de estos caminos que llevaban hacia Roma habían los famosos couteurs. ¿Y qué eran los couteurs? Eran las personas que orientaban a los foráneos, ¿no? Que las orientaban, les daban determinada información, les decían, por ejemplo, dónde hospedarse, porque habían posadas, dónde comer, dónde eran los baños públicos, porque Roma tenía baños públicos, donde eran los juegos, los espacios para los juegos, etcétera, ¿no? Entonces aparece estos personajes de los courtiers como, por decirlo así, como los primeros guías. Sin embargo, no se hablaba de turismo para aquella época, pero ya se practicaban actividades de recreación, ¿no? De ocio, porque el concepto del ocio no es un concepto nuevo. Incluso el mismo Platón hablaba del ocio como el mejor tiempo para escribir, para pensar, para filosofar, etcétera. ¿No? Entonces, algunos autores hablan de un posible origen del turismo en Roma y por ende de la actividad de guianza turística también. Luego de eso, pues hay un proceso de evolución, ¿no? Eh, los famosos cazadores de montaña algunos ya tenían mucha experiencia y se conocían también determinados lugares que estaban en capacidad de enseñar y de orientar y de facilitar información o determinados espacios idóneos para la caza a otras personas. Entonces, por ahí tú ves que se está cumpliendo, aunque no de manera profesional o para ese entonces como actividad turística, pero se cumple con un aspecto de guianza turística, ¿no? Que era informar, orientar, etcétera, a las personas. ¿Estamos de acuerdo, Sí, Wendy? ingeniero, sí. Bien. Entonces, luego de eso, pues aparecen también los famosos guías de montaña y que se originan con los famosos escaladores de los Alpes suizos
Y esta moda de escalar los Alpes suizos hace que surja la necesidad de gente que conociera los Alpes y que pudiese guiar a otros, ¿no? En el camino hacia escalarlos, pues, ¿no? Ya. Entonces, aquí ya hay una formalización de la actividad de guianza turística para los años 1870, por ahí, ¿no? Entonces ya hay una formalización. Luego en América, como a motivo de reseña histórica, podemos ver que aparecen el famoso Felipillo y la Malinche. ¿Tú has escuchado sobre ellos? No, ingeniero, no he escuchado. Bien, Hola. bien. La Malinche terminó siendo la esposa de Hernán Cortés. ¿Quién fue Hernán Cortés? ¿Sí has escuchado de Hernán Cortés? No. Hernán Cortés fue quien conquistó, el conquistador español, valga la redundancia, que conquistó México, el famoso imperio de los aztecas o los mexicas, que se llamaba. Entonces Ya. la Malinche era una mujer que fue una mujer de uno de los primeros pueblos que atacaron los conquistadores españoles, liderados por Hernán Cortés. ¿No? La capturaron, pues, y como esta mujer sabía hablar al menos dos idiomas, que era el maya, y aparte del maya, el náhuatl era la lengua de los mexicas o de los aztecas. Ujú. Sí, sí. Entonces, ellos la utilizaron en un comienzo como una guía, como una intérprete, ¿no? Ella les traducía, porque luego aprendió español, entonces le traducía del español a la lengua del náhuatl, es decir, de los aztecas, ¿no? Entonces, como ella conocía estas tierras, ella sirvió de guía, de orientadora, de informadora para los conquistadores españoles, a tal punto pues que esto los llevó a los españoles a llegar hasta Tenochtitlan, que era la ciudad de los mexicas, y pues conocer al famoso Moctezuma, que era uno de los últimos tatlanis de esta antigua civilización, de esta civilización prehistórica, ¿no? Entonces, Hernán Cortés conquistó definitivamente México en gran parte con la ayuda de la Malinche, que luego pues se convirtió en la esposa de él. Parece que hubo un sentimiento que los unió, algo lo unió a Hernán Cortés, pues, y terminó casándose con ellas y teniendo hijos incluso. Y de hecho, la descendencia de esta mujer y de Hernán Cortés, pues aún es reconocida. Incluso la descendencia de Moctezuma es todavía reconocida en la corona española. Pero Ya. bueno, solo era para darte una pequeña reseña histórica, ¿no? Y que sepas la función que cumplió esta mujer, que fue de guía, ¿no? No guía turística, pero hizo las veces de guía. Otro ejemplo de estos, de la prehistoria, y de la época de la conquista, es el famoso Felipillo. Felipillo era un indio cañari, de nuestra civilización cañari, que acompañó a Pizarro, a Benalcázar, y entre otros conquistadores, hacia el Perú, hacia el reino de los incas, ¿no? Y así fue pues, como procedieron la conquista también del antiguo Perú, del imperio inca, ¿no? Entonces, Felipillo jugó un papel importante porque también, al igual que la Malinche, le hizo las veces de guía. También, ya. Bien, Entonces, o sea, se venía practicando, pero no, nadie sabía en realidad qué nombre era, como ahora que ya sabemos que es un guía turístico. así es, pero acuérdate que es en otro contexto, ¿no? Estamos haciendo una Ujú. reseña de que la actividad Ok. de guianza en sí no es una actividad nueva, sino que tiene unos orígenes antiguos, pero no Ujú. necesariamente enfocada desde el turismo, como lo hacemos Ya, ahora. exactamente, sí. Bien, entonces, bueno, sigamos. ¿Reconoces el personaje de la fotografía? No, ingeniero. ¿Has escuchado sobre Thomas Cook? No. Thomas Cook, no. Bueno, seguramente alguien más en turismo te va a hablar algún día sobre Thomas Cook. Thomas Cook, pues, es considerado el padre del turismo moderno. Este hombre, en el año 1841,
organizó el primer viaje planificado, organizado, el primer viaje organizado, o dicho de otra forma, el primer viaje empaquetado, ¿no? A un grupo de personas. Y lo realizó en tren. Entonces, fue el primer viaje organizado, el primer viaje planificado o empaquetado, por lo que se lo considera el padre del turismo. De ahí para adelante, este hombre, por ejemplo, en 1845 fundó Excursiones Cook. Ya se dedicó, tuvo unos primeros fracasos, no le fue muy bien con lo del viaje en tren, no tuvo muchas ganancias, pero vio en la actividad turística y en esta de organizar viajes, de trasladar a personas, un atractivo, una atractiva fuente que generaba ingresos, ¿no? Entonces luego funda Excursiones CUT en el 45 y empieza algunos ejercicios. Para 1846 realiza un viaje a Escocia y se genera la primera guía escrita, es decir, una guía textual que fue especialmente para ese viaje, ¿no? Luego en 1872 realiza un viaje con 10 personas alrededor del mundo. Y pues cuando este hombre iba visitando determinados lugares, al igual que los extranjeros, ¿no? Que no conocía, él tampoco necesariamente conocía esos lugares. Por ende, necesitaba gente, necesitaba personas que le informaran a su grupo de personas, a las personas que estaba trasladando, acerca de esos lugares que visitaba. Entonces es así como nace de manera formal la necesidad de los guías de turismo. ¿Estamos de acuerdo, Wendy? Sí, ingeniero, Bien. estoy aquí haciendo unos apuntes. Es muy seguro que va a haber mucha otra gente que te va a hablar en algún momento de Thomas Cook. Entonces tú ya vas a saber quién fue Thomas Cook. Bien, sigamos. Ahora sí, llegamos a nuestras definiciones conceptuales o aproximaciones conceptuales a la definición de guía de turismo. Me gustaría que leas la primera. A ver, dice el autor es Álvaro Javier del 2010. Dice, es la persona que se encuentra técnica y humanamente capacitada para dirigir, informar, recrear, animar y conducir a turistas con el fin de dar a conocer un sitio y hacer más agradable su estadía en él. Muy bien, esta definición me gusta muchísimo a mí y te voy a decir por qué. Porque este autor hace mención a algo que no muchos otros autores hacen. Cuando dice que el guía es la persona que se encuentra técnica y humanamente capacitada. ¿Por qué? Porque es importante para mí y para ti también debería serlo, porque tú puedes estar formado técnicamente o profesionalmente de la mejor forma, ¿no? Pero esto no te hace necesariamente humano. Nosotros en turismo trabajamos con gente. El turismo es gente, es fenómeno social. Y por ende, pues debemos que tener empatía, debemos tener un componente humano bastante sólido, ¿no? No podemos ser guías arrogantes, guías que creemos que lo sabemos todo, sino que tenemos que tener esa parte humana para poder trabajar con nuestros turistas. Entonces a mí me agrada mucho esta definición porque hace una mezcla de la preparación técnica que es importantísima, pero la formación humana también, ¿no? Que te encuentres capacitado humanamente es importante. De ¿Estamos la de mano. acuerdo? Ajá. Sí, Bien, ingeniero. puedes leer el siguiente, Wendy. Entorno turístico 2016. Dice, el guía de turismo es un entusiasta anfitrión que siempre está dispuesto para brindar hospitalidad a clientes. Su misión es informar e interpretar el patrimonio, los bienes de interés cultural y natural y demás recursos turísticos del ámbito específico de actuación a turistas y visitantes de manera atractiva, interactuando, pero hay una parte que no le puedo ver por la imagen suya. No puedes ver. No, interactuando y ahí nomás. Y en la última parte dice despertando su interés. Mm, No sé por qué. Bueno, no tengo nada. Tengo la ventanita por otro lado. Pero bueno.
dice, interactuando con ellos y despertando su interés. Nuevamente ves que en esta definición aparece el componente humano como un aspecto importantísimo, ¿no? Porque cuando te habla de entusiasta, ¿no? Te dice que el entusiasta, pues, es una persona alegre, una persona que está motivada, que está dispuesta a muchas cosas, ¿no? Con tal de satisfacer, pues, las necesidades de sus turistas. Entonces tú ves que el componente humano nuevamente se aparece bien arraigado en esta definición. Me gustaría que leas la siguiente también. Dice, también me cubre, la imagen suya me cubre una parte. Dice, Reglamento de Guianza Turística Ecuador 2016. Es la persona natural que tiene conocimiento y experiencia para hasta ahí nomás. Para Visitantes proporcionar a los visitantes información detallada respecto al detallada valor respecto del valor turístico turístico cultural natural. de los sitios asignados a tal uso. Bien, tú ves que nuestro reglamento de guianza turístico es mucho más objetivo cuando nos dice que es la persona porque está con conocimiento y experiencia. No nos hablan del componente humano, pero nos hace mención a que tienes que tener preparación para poder ejercer la actividad turística. Así es, ingeniero. Entonces, ahora sí, ¿qué podrías decir tú que es un guía de turismo? ¿Qué puedo decir? Con lo que hemos estudiado, o sea, lo que hablábamos de que debemos de estar preparados técnicamente y también humanamente para poder transmitir y estar siempre dispuesto de brindar esa hospitalidad que el cliente busca cuando hace turismo. Sí, muy bien. Entonces, definitivamente, un guía de turismo, pues, es la persona que está capacitada, pues, técnica y humanamente para poder dirigir, para poder orientar, para poder animar a determinados grupos de personas, ¿no? Dentro de la actividad turística, pues, ¿no? Sí, ingeniero. Bien, sigamos. Realizamos también algunos tipos de guías de turismo. Entonces, me gustaría que tú vayas leyendo los del lado derecho y que me des desde tu propia concepción, una breve explicación de lo que tú crees que es ese tipo de guía. Entonces, por favor, proceda a leer los del lado derecho. Hola, hola, hola. Sí, la escucho. Hola, La escucho, Wendy. hola. Wendy, la estoy escuchando. ¿Qué pasa que se entrecorta, ingeniero? Bueno, le decía que por favor lea los. ¿Qué debo de hacer, por favor? ¿Me puede repetir que no le escuché? El internet se cortó. Ya, le pedía que por favor leyera estos tipos de guía que están en el lado derecho y que desde su concepción me diga más o menos qué usted cree que es cada tipo de guía. Wendy, Wendy, Hola, Wendy. ¿Me ahora sí. escucha? Dígame, ¿qué debo de hacer? Le decía que por favor lea los tipos de guía que están aquí al lado derecho de la pantalla, ¿no? Y que usted los vaya leyendo uno por uno y que diga desde su propia concepción qué cree que es. A ver, déjame verlo aquí. De clasificación de guías de turismo. Reglamento de guianza turística del Ecuador. Guía local, guía nacional y guía nacional especializado. El guía local. O sea, trato de enlazar, de unir. No, ¿Cómo solo sería? los del lado derecho, los del lado de acá. ¿Ya? Toda esta tipología de guías, ¿qué cree usted que son? Un guía local, por ejemplo, que es algo que está dentro del cantón donde uno vive, el guía local. Muy bien. Guía. Definitivamente eso es un guía local, es una persona que se dedica o se especializa a hacer guianza en determinada localidad, que podría ser una ciudad.
Ya. El siguiente, guía de sitio. A ver, un guía de sitio, ¿qué puede ser? Un guía de sitios, me pienso yo que puede ser algo que, como No por ejemplo, algo, algo. visitamos un museo y ahí se encuentra una persona que va a hablar específicamente de lo que hay ahí dentro de ese museo. Así. Muy bien, Wendy. Un guía de sitio es una persona que se especializa únicamente en algo o en un sitio. Entonces, un museo, un guía de museo está especializado en un museo, aunque también aparece la categoría como guía de museo, pero es también un guía de sitio. O, por ejemplo, en Pedernales hay varios lugares turísticos, pero no necesariamente un guía hace la guianza en todo el cantón, sino en un lugar específico. Entonces, ese es un guía de sitio. Bien, sigamos. El guía territorial. Un guía territorial sería como que está encargado de algo más grande, entonces sería como algo como que algo guía territorial. La verdad que no sé, sería como guía Bueno, territorial. un guía territorial, como lo dice, bien lo indica la palabra, pues es alguien que está en capacidad de hacer guianza en todo un territorio o en una región. Por ejemplo, Ya, Manabí, un guía turístico que haga recorridos en todo Manabí, que esté en capacidad de guiar todo Manabí, está guiando todo un territorio. Entonces, ya, ese es un guía territorial, por ejemplo. ya, listo, ahorita sí. El siguiente, Ujú. Transferista, guía transferista, el guía transferista, ¿qué es? El guía transferista es como, no bien. tengo idea de qué es un guía transferista. A ustedes les han enseñado qué es un transfer in y qué es un transfer out. No, Bien, un transfer in, como lo indica la palabra en inglés, ¿no? Es transportar hacia dentro de la ciudad a un grupo de personas. Y el transfer out, como lo indica la palabra, que también está en inglés, es transportar a personas desde ese lugar en donde estaban dentro de la ciudad hacia su terminal, hacia el aeropuerto, hacia el crucero. ya es su salida. Sí, eso es transfer in y transfer out en lo que se Ya, ya. llama el famoso servicio de shuttle, que luego pues ya les voy a enseñar, ¿no? Entonces, el guía transferista es el que dirige a esas, que recibe a esas personas y las dirige hasta hacia su hotel, al lugar donde se van a hospedar, y que asimismo las recoge en su hotel y las lleva hacia su lugar de partida. El Ya. guía receptivo, ¿qué crees que es? Guía receptivo es como, por ejemplo, sería que como un guía de ruta dentro de un hotel. Sí, está muy cercano. El guía receptivo, pues como lo indica su nombre, por ejemplo, el que está haciendo el transfer in los lleva a estas Ya, personas y les va dando algunas indicaciones de la ciudad, de lo que van viendo. Pero el guía receptivo los recibe, como dice su nombre, los recibe, les da la bienvenida al lugar donde se van a hospedar, al destino que van a visitar, etcétera, ¿no? Los recibe, les da la bienvenida, les da algunas indicaciones generales, les indica horarios, los tiempos para uso de los establecimientos, etcétera, ¿no? Entonces, ese es el guía receptivo que recibe y da algunas indicaciones generales a esos turistas, a esos visitantes. El guía de nieve. Wendy. 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 Hola, Wendy, ¿me escuchas? hola, hola, ¿Me escuchas, hola, Wendy? hola. ¿Me escuchas? Sí, ahorita sí. Lo que pasa es que se corta el internet. Se me va.
Bueno, te iba a explicar que era un guía de nieve. Un guía de nieve, pues, son los guías que están en capacidad, pues, de enseñar sobre todo y de orientar a las personas para los juegos en lugares o en países donde se practican actividades de nieve, como esquí, snowboard, las Sí, motos de nieve, etcétera, ¿no? El guía de montaña es la persona que se encarga de orientar, de informar, de recrear y valga la redundancia, de guiar a personas para realizar, por ejemplo, escalada, recorridos en entornos montañosos, que esté en capacidad de guiar a personas para practicar senderismo, etcétera, ¿no? Bien, nuestro reglamento de guianza turística del Ecuador reconoce tres tipos de guías de turismo, perdón. Es el guía local, que ya lo hemos revisado, el guía nacional, que más adelante vamos a ver qué es lo que hace un guía nacional, y el guía nacional especializado, que se puede especializar en patrimonio y que se puede especializar en aventura. Entonces, ya ves tú que la clasificación de guías no necesariamente está sujeta a lo que nos dice el Reglamento de Guianza Turística del Ecuador, pero hay un rango más amplio de acción en cuanto a las tipologías de guías de turismo. perfecto. Entonces, Bien. Entonces, para reflexionar, ¿cuál crees tú que es la diferencia entre turista y excursionista? un turista y un excursionista, ¿cuál es la diferencia? A ver, el turista, el turista pienso yo que es la persona que viene a dejar, eh, ¿cómo sería? Una ganancia acá, económica, y a su vez también, o sea, se recrea. Y el excursionista es la persona que viene a, o sea, que no pernocta mucho tiempo acá, pero viene también ¿a qué? Sería que y a Bueno, su vez de disfrutar, también viene como a investigar algo que le interese. Sería bien, así. ambos son visitantes, pero se Ya. considera turista a la persona nacional o extranjera que visita un destino y pernocta en este, es decir, que duerme, mientras que el Ya. excursionista es la persona también que visita un destino, pero no duerme en él, no pernocta en ese lugar. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Bien. Entonces, en esta clase nosotros revisamos que era un guía de turismo. Cuéntame si te queda claro que es un guía de turismo. Sí, sí, lo tengo Bien. claro. Revisamos algunas definiciones. Ok, ¿Te que es un acuerdas? guía. Sí, sí. Vimos los antecedentes y la historia. ¿Te acuerdas que hablamos del origen en Roma, de Felipillo la Malinche, de los guías de montaña? Sí, recuerdo, ingeniero. Y hablamos de la historia Del sobre Thomas Cook. Thomas Cook, que es el padre del turismo moderno, que organizó viajes en tren, que hizo Así es. excursiones Cook, todo Y eso. en la última parte, pues vimos una clasificación de guías de turismo. Sí, que fue, estaba viendo eso, son la clasificación del guía local, Así del es. guía de sitio, de transferencia, de nieve, de montaña, de Transfer in ¿qué y era? transfer out. Transferista, ya, listo, ese de ahí, el guía receptivo, Muy bien. eso de ahí. Bien. Entonces, dime, Wendy, si tienes alguna pregunta hasta aquí o necesitas que reforcemos algo. No, yo ya lo tengo claro, ingeniero. Incluso Bien. ya tengo un poco de apunte aquí para ir. Igual te sugiero, Wendy, si tú quieres profundizar un poco más, que revises la clase que está cargada en el aula virtual. Ok, listo, yo lo reviso. Bien. Y Wendy, pues una vez que analizamos todo esto, quedó una tarea. Las ¿Cuál es? indicaciones para esa tarea están cargadas también en el aula virtual, ¿no? Yo lo reviso, ingeniero. Mande.
Digo, ya le reviso eso. Ya. Ahorita que tengo una computadora voy a tratar de revisar porque me prestaron. Es una tarea realmente sencilla. Un resumen sobre la base de la pregunta, ¿qué es el guía de turismo? El resumen debe tener mínimo 300 palabras. De ahí para adelante la que tú quieras. Ok. Bien, entonces Wendy, eso sería todo de esta tutoría. Te agradezco muchísimo por estar en este espacio y te recuerdo pues que igual esto lo voy a subir al aula virtual en caso de que necesites revisar algo de manera más breve. Ok, listo, ingeniero. Bien, Muchísimas gracias. no, a ti por asistir. Te agradezco mucho, que tengas una buena tarde. Gracias, ingeniero.